Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en Disección Literaria y el día de hoy vamos a presentar Editorial Nicolasa y todo lo que nos trae. Vamos a celebrar este nacimiento de esta editorial. Y bueno, el día de hoy me acompañan Edith Hernández, ella es ilustradora, y Aide Lachino, ella es directora editorial. Nos van a platicar de esta nueva propuesta y todo lo que nos traen para deleite de los lectores. Y estaba también leyendo que en formato híbrido, tanto digital como físico. Primero les doy la bienvenida, Edith y Aide, bienvenidas a Disección, es un gusto que estén aquí conmigo. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, gracias. Gracias a ustedes gracias a ustedes por recibirme, gracias a ustedes por estar aquí y por presentarnos todo lo que nos trae Editorial Nicolasa. Primero, Aide, quiero preguntarte, ¿de dónde nació esta idea de sacar a flote un barco como Editorial Nicolasa y con qué propósito? Mira, yo llevo más de 30 años en el campo de la danza, desarrollando diferentes actividades, docente, coreógrafa, bailarina, crítica de danza, de arte. Y en los últimos años he venido trabajando en proyectos editoriales dirigidos al sector de la danza, pero en general a todo público. En este último tiempo, como editora de proyectos, libros, revistas, diversas publicaciones, lo que quedó claro es que había una necesidad importante, primero de los profesionales de la danza, por tener publicaciones de diverso tipo que están orientadas, digamos, a conocer diversos aspectos de la danza, pero también nos dimos cuenta, porque no estoy sola en este proyecto, sino están conmigo un grupo de colaboradores, nos dimos cuenta que no hay publicaciones dirigidas al público en general, casi todas son publicaciones muy especializadas, pero que no atienden a ese otro público lector que por ahí le puede interesar saber quiénes fueron los grandes maestros de la danza, qué se hace en la danza, las corrientes y una serie de publicaciones, de textos y publicaciones que giren en torno a la danza. Entonces, mi editorial Nicolasa nace con la intención de atender a los dos campos, tanto el campo especializado de la danza como aquellas personas que, por ejemplo, nunca habían oído hablar quién es Guillermina Bravo, y bueno, queremos ir hacia ese público que no conoce tanto, pero que estamos seguros que a través de nuestros libros van a encontrar un ámbito muy interesante. Aparte también es importante porque a su vez puedes fomentarle desde los pequeños el amor a la lectura, pero también el amor a la danza, el amor a la historia, el amor a hacer algo diferente, a lo mejor traen ese talento escondido que no saben cómo desarrollarlo y con esto puede prender mecha y decir, bueno, yo nací para esto, aparte de leer y del conocimiento y todo, yo nací para estar en las artes. Y eso también es muy enriquecedor, ¿no, Aide? Y no solo, digamos, si hay como la intención de que conozcan el campo de la danza y por supuesto también fomentar en los jóvenes el gusto por la lectura a través de estas publicaciones. Y otro aspecto importante es que en la danza hay gente que ha construido este país, que hace un montón de cosas. Por ejemplo, muchos de mis colegas de la danza visitan patios escolares, pueblos remotos, dan funciones en hospitales, en asilos, en un montón de espacios, y todo eso contribuye a crear mejores relaciones sociales, un mejor mundo, un mejor país, una cultura de paz, cultura democrática. Y eso no siempre se sabe. Por ejemplo, el primer libro que editamos, que está dedicado a Guillermina Bravo, la gente que no sabe que ella fue la primer mujer en este país que recibió el Premio Nacional de Ciencias y Artes. Entonces, digamos, como que hay un montón de cosas que la gente de danza hace cotidianamente a favor del país y que no siempre se le reconoce como se le debiera reconocer. Entonces, digamos, hay como muchas cosas que con los libros buscamos favorecer también el placer de la lectura por el placer de la lectura. Por eso el libro
los libros que queremos editar están cuidados en todos sus aspectos, buscando gente talentosísima como escritores y como ilustradores, para que la gente se enamore del libro y quiera leer más libros. Por supuesto. Y algo muy interesante que va de la mano con la lectura son las ilustraciones, como lo acabas de mencionar. Y bueno, Edith Hernández Durán, a ver, cuéntame, tú eres ilustradora, te apasiona lo que haces, pero ¿qué te inspira? ¿Qué te motiva? ¿Qué hace que esa chispa dentro de ti, que el talento que tienes, lo plasmes para el público, pero para que lo absorba, lo entienda, lo consuma y también se apasione con el tipo de trabajo que tú le estás entregando? Pues yo, es una apuesta, ¿no? Siempre que hacemos un libro así, digo, obviamente lo hacemos con la finalidad de que la gente lo vea y lo reciba muy bien y le apasione y le interese el tema y se enamore de esas imágenes. Pero la verdad es que no hay como una planeación, o sea, pensando en ese sentido, ¿no? O sea, uno lo hace con todo el amor. Yo ocupé para las ilustraciones, obviamente está basado, las ilustraciones buscan recuperar lo que Alejandra Monroy, que es quien escribió el texto, narra en este libro. Y bueno, esa es una parte de la inspiración, pero por otro lado está toda esta parte de inspiración, que es, bueno, en este caso, y lo platicaré con Aide, está también muy inspirado en estos colores de nuestro México. Está muy inspirado, por ejemplo, en algunos de los colores utilizados por Rufino Tamayo, que bueno, Rufino Tamayo de hecho colabora con Guillermina Bravo para una de sus puestas en escena que se llama Constelaciones y Danzantes. Él hace un telón. Entonces, bueno, obviamente de ahí también el tema de voltear a ver a Rufino Tamayo, a todos estos muralistas que también obviamente por la época pues marcan una tendencia, una visión obviamente de un país que en ese momento se está construyendo, ¿no? Entonces, esa mirada está en el libro y yo espero que aunque sea un público, porque bueno, estamos apostando que los niños obviamente se acerquen y que también pueda un público mayor, puedan reconocer eso ahí, ¿no? O sea, está eso y obviamente están las coreografías, que algunas de las coreografías que montó Guillermina y que bueno, obviamente tienen una estética y ciertos colores definidos, entonces bueno, eso también me ayudó muchísimo justo en la elaboración y elección del color en general de la composición de las ilustraciones. Uh-huh. Y bueno, pues la lectura es una experiencia del cuerpo, es lo que nos dice Editorial Nicolasa, pero a ver, sigue habiendo lectores ávidos en este país. La lectura sigue siendo una necesidad me refiero al consumo de libros, o sea, debido a la pandemia, ¿aumentó o disminuyó? ¿Tú cómo ves este mercado? Mira, sin duda hace falta fomentar la lectura, sobre todo porque la gente siempre se asocia la lectura con una utilidad o con una obligación. Y la verdad es que la lectura, por sobre todas las cosas, es un placer, es la posibilidad de vivir muchas vidas. Uno cuando lee imagina mundos, recrea mundos, entra en la psicología, en la vida de los personajes. La lectura sobre todo expande nuestro conocimiento del mundo. Imagínate si solo nos quedáramos con nuestra reducida experiencia de vida que nos pertenece, que es única, pues sería una vida muy pobre, con los únicos referentes que tenemos de lo que nosotros conocemos y vivimos. Y la lectura justamente lo que hace es ampliar nuestra experiencia de mundo, aprender del mundo a través de la lectura, de la vivencia de los personajes. Uno de repente puede estar leyendo un libro y
empatizar con la heroína del siglo XVIII, del siglo XIX, enamorarse como ella, sufrir, pero también aprender de la vida como ella, ¿no? Todo, leer un libro de Jane Austen, y vivir esas mujeres con toda la dignidad con la que las presenta Jane Austen, o pensar en muchos otros mundos posibles a través de leer al 100 años de soledad y vivir toda la saga de esa familia. Es decir, lo que la lectura hace es ampliar nuestra experiencia de vida, y uno al final de la vida no vivió una, vivió tantas vidas como libros leídos. Ahora, sin duda el mundo editorial está en una profunda crisis que no corresponde, que se agudiza con la pandemia, pero que ya antes vivía, pues, porque ¿cómo es posible que en un país de más de 100 millones de habitantes el tiraje promedio de una editorial sean 1000 libros, ¿no? Es lo cual te habla de la urgencia, digamos, de establecer estrategias, imaginar mecanismos para llegar a todos los públicos. Y sobre todo, que la lectura deje de verse como un castigo, una obligación, o que solo lees por utilidad. Fíjate que yo coleccionamos muchas revistas antiguas, colecciono acá en mi casa, y tú te das cuenta cómo se ha ido empobreciendo el hábito lector del público en México. Tú tenías revistas en los 40 o 50 que comprabas en el kiosco de la esquina, en el puesto de periódicos, y que tenías historias de personajes célebres de la historia, de la ciencia, de la cultura de México. Oye, eso es bien difícil encontrar, ¿sabes? Entonces ahí hay estrategias que tenemos que inventar, y bueno, no es fácil salir en plena pandemia, pero nunca ha sido fácil. Nunca, y por Digamos. eso por eso es más valioso lo que están haciendo ahorita con Editorial Nicolasa de arriesgarse y decir, vamos con todo y vamos a sacar y vamos a fomentar y todo eso, porque también dijiste algo muy interesante, si bien la lectura ha disminuido y las revistas y todo eso de interés con contenido histórico, cultural, que algo que llene, no que sea superfluo ni banal, también el desarrollo del lenguaje escrito también ha empobrecido mucho, Aide. Ya es como más la sintaxis, lo corto, lo rápido, ya no se profundiza, ya no hay ese enriquecimiento de nuestro lenguaje, de algo que es maravilloso, que nos transporta, que nos lleva, que nos evoca, sino simplemente es algo como más radical, más rutinario, no sé, a mí que me gusta mucho leer, sí, creo que ha pasado por estas etapas, pero nunca es tarde para hacerlo y para fomentar la lectura, sobre todo desde los pequeños, ¿no? Y es algo que le quiero preguntar a Edith. Edith, tú como ilustradora y como mujer joven, ¿tú qué es lo que le dirías a una familia para que fomente la lectura en los chavitos, en la gente joven, en los adolescentes, hasta en los de prepa, que ahorita se fugan pues en el teléfono o en las computadoras y ya no aprecian lo que es tener un libro, un buen libro en las manos, una buena revista llena de contenido que te deje satisfecho? Sí, creo que lo que acabas de decir es un punto muy importante. La lectura al final empieza en casa. Si nuestros padres no leen, es muy difícil que nosotros como niños, como adolescentes, después como adultos, tengamos ese hábito. Entonces, creo que la parte fundamental es incorporar la lectura, comprar libros, acercar a los niños a ese tipo de materiales, porque sí, o sea, prácticamente están metidos en una pantalla 24 horas desde que son muy pequeños. O sea, ya estas generaciones, yo doy clases en la Universidad Iberoamericana de Puebla, y lo que me doy cuenta es eso, o sea, es muy difícil de repente sacar a los chavos de las pantallas, ¿no? No solo del celular, de la computadora, etcétera, ¿no? Ahora, por eso también la apuesta de AIDE me parece muy interesante, hacer esta parte de híbridos, ¿no? Este formato híbrido, que también puedas tener un libro digital que por supuesto no se disfruta, al menos desde mi punto de vista, que un libro impreso,
Pero bueno, es acercarse tal vez también a otro tipo de público, ¿no? El tema es que la gente lea. Y bueno, los caminos están ahí. Y bueno, decirles que la lectura en general también es una oportunidad para conocernos a nosotros mismos, ¿no? Leyendo también te das cuenta de que hay gente que ha pasado por cosas similares, que ha sentido cosas que tú has sentido y te reconoces justamente en esas lecturas y eso también te ayuda a sentirte conectado, ¿no? A sentir que perteneces a una comunidad. Entonces creo que la lectura nos puede dar, aparte de todo lo que ya dijo Aide, esa mirada, ¿no? Entonces, pues la invitación es esa. Papás, lean también, porque eso hará que sus hijos lean. Entonces, esa sería como quizá la invitación. Muchísimas gracias. Y sí, papás lean, pero también léanles a sus hijos, porque la comunión que se hace cuando como padre le lees a un hijo o el hijo le lee un cuento a su padre, es una alquimia mágica y no me dejarás mentir, ¿verdad, Aide? Así es. Creo que además, cuando uno yo como mamá tengo una hija y cuando era chica, le leía mucho. Y después tú ves cómo la niña, yo veía cómo empezaba a pedir lecturas. ¿Por qué? Porque le parecía sentarme con ella, leerle, interpretar los personajes, también se volvía para mí una posibilidad de encontrarme con ella. Es una manera de amar al otro, ¿no? De decirle, mira, aquí hay a través de este libro, te estoy invitando a que entres al mundo, a un mundo muy grande, y que vas a descubrir tú. Y también llega un momento en que uno empieza a inventarle también cuentos, ¿no? Porque a lo mejor el libro que le leíste, el final no le encantó y quiere otro posible final. Y entonces ahí empieza también otras posibilidades de juego que de repente el estar frente a la pantalla de televisión rompe la posibilidad de un encuentro familiar, ¿no? Sí, y eso es muy importante. La comunión con la lectura es muy importante. Bueno, a ver, Aide, dime, ¿dónde podemos localizar a Nicolasa? ¿Dónde están los libros? ¿En dónde los podemos adquirir? Tus redes sociales y toda la información para que la gente se meta y diga, ah, ok, quiero adquirir, por ejemplo, el primer título es Guillermina, ¿qué, perdón? A ver, Bailaba. Guillermina, la niña que bailaba. ¿Y dónde lo pueden adquirir, tanto digital como físicamente? Mira, este primer libro de Guillermina, la niña que bailaba, solo es físico porque queremos, digamos, que la gente tenga la experiencia maravillosa que es abrir un libro nuevo, olerlo, oír cómo van crujiendo las hojas y que de repente se encuentre con las ilustraciones fantásticas de Di y con colores y el texto. Este libro, pero estamos próximos en un par de semanas a anunciar un siguiente libro que sí va a estar físico y digital que hicimos para la Universidad Nacional Autónoma de México. Bueno, este libro y las diversas publicaciones que irán saliendo las pueden encontrar, las pueden adquirir a través de nuestras redes sociales. Ahorita estamos trabajando de manera en el espacio digital por cuestiones de la pandemia. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Editorial Nicolasa. Para la Ciudad de México tenemos un servicio de bicienvíos, chicos en bicicleta que pasan a nuestras oficinas, recogen los libros y los llevan directo a su casa, con lo cual, digamos, estamos coadyuvando al quédate en casa y a que nos sigamos cuidando mientras esto pasa. También tenemos envíos al resto del país, que ahí mismo les informamos en nuestras redes sociales. Y pronto estamos negociando ya para entrar poco a poco en librerías en diferentes puntos del país, en librerías independientes. Nos interesa mucho el favorecer, justamente creemos que una manera de fortalecer el campo editorial es apoyando a las pequeñas, a las librerías independientes, esas librerías que están cerca del barrio, de la gente, que han resistido, que están ahí luchando
por ser un espacio cultural. Entonces, ahorita vamos a entrar a través de una serie de librerías independientes en todo el territorio nacional y ya les iremos informando de eso conforme avance, digamos, esta negociación que por la pandemia es lenta y complicada. Así es, y sí, y bueno, pues seguir apoyando la lectura. Y antes de, ya para terminar, en una frase, quiero que me digan qué es para ustedes leer. Para ti, Aide, ¿qué es leer? Bueno, para mí leer es encontrar diferentes mundos y poder vivir muchas vidas posibles. Y para ti, Edith. Para mí leer es una oportunidad para conocerme. Ok, pues eso es lo que hace la lectura y además también nutre el alma. Muchísimas gracias a las dos, a Aide y a Edith de Editorial Nicolasa por estar aquí en Disección. Como siempre tienen un espacio, un apoyo y vamos a seguir fomentando la lectura y bueno, pues que aprecien su trabajo tanto de manera digital como física, pero en mi punto personal lo más maravilloso y como lo dijo Aide es escuchar el crujir de un libro cuando pasas las hojas. Muchísimas gracias por haber estado aquí en Disección. Muchas gracias a ti, Sandy. Muchísimas gracias, muchas gracias. Gracias y como siempre mi apoyo y mi admiración para todos ustedes. Y gracias a ustedes que se unieron aquí en Disección Literaria. No se pierdan todas las sorpresas que nos trae Editorial Nicolasa. No se...